Muy buenas tardes con todos. Vamos al inicio de la conferencia sobre un doctor con alma de cuentista. Eh, el doctor Misael Rosete Esteves es licenciado en Filosofía y Letras por la UNAM, especialista en Filología rusa, graduado de la maestría y doctorado en Filología por la Universidad de Lobachevsky. Muy buenas tardes. Por favor, ¿puede introducirse? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Primero que nada quisiera agradecer a los organizadores, muchas gracias por la invitación, disculpen un poco por el tiempo. Y pues bueno, hoy vamos a hablar acerca de Chekhov. Y bueno, como el nombre se titula Chekhov, un cuentista, un doctor con alma de cuentista. Y pues bueno, la manera en que vamos a abordar este tema está dividido en cuatro partes. La primera de ellas es acerca de vida y datos sobre Chekhov. La segunda parte es muy interesante porque vamos a hacer una comparación acerca del cuento moderno y sobre el cuento clásico a través de Edgar Allan Poe y de Chekhov. En la tercera parte vamos a hablar sobre el cuento Gordo y Flaco y al final vamos a hacer una comparación con el Triángulo de Freita, que es una teoría que hay sobre el cuento. Así que bueno, vamos a empezar y ¿no? Muchas gracias. Chekhov nace en 1860 en Rusia, en la ciudad de Tambar. Él solamente va a vivir, vive 44 años. Muere en 1904. Chekhov pertenece al siglo XIX, a la Edad de Plata, junto con Valmont, junto con Akhmatova. Y pues bueno, Chekhov no solamente es un cuentista, él también es dramaturgo. Sin embargo, ahora vamos a enfocarnos más acerca del cuento. Puedo decir que tiene más de 17 obras de teatro, pero acerca de cuentos, Chekhov tiene 600 cuentos. Son muchos cuentos, yo creo, son muchos cuentos. Chekhov es una escuela por sí mismo, pero él también está inmerso dentro del realismo. Él también va la ironía. Y bueno, yo creo que nadie que quiera escribir un cuento, nadie que pretenda escribir un cuento, lo puede hacer sin leer a Chekhov. Bueno, Chekhov, él muere de tuberculosis, fue una persona que estuvo enfermo, tuvo estas enfermedades. Los primeros relatos de Chekhov aparecen en 1880. Él tiene dentro de sus amigos, imagínense, sus amigos de Chekhov son Gorky, son Valmont, Dostoyevsky, y bueno, hay una frase que es muy famosa de Chekhov. Chekhov dice que cuando dentro de una obra, en el capítulo uno si se muestra una pistola, si se habla de un revólver o una pistola, esta pistola, este revólver, se debe de disparar en el segundo capítulo, en el tercer capítulo. Y pues bueno, con esta frase podemos ver la estrategia que Chekhov tiene una estrategia para narrar. Bueno, Chekhov, la familia de Chekhov, ellos son campesinos, incluso son cristianini, y el padre de Chekhov el abuelo de Chekhov lucha para que ellos ya no sean esclavos, para que sean simplemente campesinos, y esto se logra y cuando está el papá de Chekhov es súper estricto con él y lo obliga a trabajar y lo obliga a estudiar al mismo tiempo porque la familia de Chekhov tiene muchas deudas y por eso hace que sus hijos trabajen y también su papá de Chekhov, él es una persona también muy religiosa y también hace que Chekhov esté siempre muy cerca de la religión. Pero por el otro lado, su mamá de Chekhov, ella es una excelente cuentacuentos. Entonces, desde muy temprana edad,
Chekhov está en contacto con los relatos, con los cuentos, y esto influye de manera decisiva en nuestro gran y querido autor. Yo brevemente quiero decir que yo viajé a Rusia a hacer estudios de literatura, motivado principalmente por Chekhov. Y cuando llegué allá descubrí que no solamente estaba Chekhov, sino que hay muchos otros muy grandes autores. Y bueno, Chekhov estudia medicina y trabaja al mismo tiempo para pagarse sus estudios. Este, y, eh, y bueno, el papá de Chekhov se llama Pavel Chegorovich Chekhov. Y bueno, eso es lo que podemos decir acerca de su familia, que tiene también muchas deudas. Y bueno, estas deudas hacen que antes de que Chekhov entre a la universidad, hace que su familia se mude a Moscú. Se mudan a Moscú a causa de las deudas porque ya los querían meter a la cárcel, algo, si hay una presión muy fuerte, entonces ellos van. Sin embargo, Chekhov se queda estudiando y se queda trabajando. Esto puede hablar mucho del temperamento del temple de Chekhov, que era una gran persona. Pero no solamente era una persona con un gran temple, sino también era un filántropo, era una persona que ya que se graduó, que se hizo doctor, él daba consultas gratis a los necesitados. Él viajó por toda Rusia ayudando a las personas que lo necesitaban. Entonces, bueno, podemos ver también el carácter de Chekhov. Chekhov en 1879 es cuando entra a estudiar formalmente medicina en Moscú. Y también es en 1880 cuando aparece su primer libro de relatos. El primer libro de relatos de cuentos de Chekhov se llama Cuentos de Melpomene. Yo tengo una pregunta. ¿Ustedes saben quién es Melpomene? Melpomene es una musa del teatro, y esta musa siempre se está acompañada, se representa con una máscara negra y con un puñal. Este, Chekhov en 1884 se titula, termina sus estudios, pero él paralelamente siempre continúa escribiendo, pero ya que se titula, ejerce, como les había comentado, en toda Rusia, se va de voluntario, y cuando hay epidemias, pues Chekhov está siempre en la primera fila. Eh, este, en 1884 también Chekhov tiene tuberculosis, y en 1890 Chekhov viaja a una colonia donde hay muchos prisioneros y ayuda a estos prisioneros en sus necesidades, en sus malestares, en sus enfermedades. La esposa de Chekhov se llama Olga L. Onayper. Ellos se casan en 1901. Recordemos que Chekhov vive solo 44 años y que muere en 1904. Entonces él se casó, estuvo con su esposa solamente 3 años antes de su muerte. Una de las obras más famosas de Chekhov es el Jardín de los Cerezos. Yo quiero contar brevemente que cuando yo estaba estudiando el posgrado en Rusia, una especialista en Chekhov comentó que este libro, El Jardín de los Cerezos, es un libro trascendental para la literatura rusa y en general para la literatura universal. Otra de sus obras son Relatos abigarrados, y bueno, tiene muchas obras más que vamos a mencionar un poquito más tarde. Puedo comentar que, pues bueno, al final Chekhov, a pesar de que él era un gran doctor, al final pues él fallece de tuberculosis, a causa de la tuberculosis, y pues al final esta fue lo que sucedió con Chekhov. Bueno, hasta aquí llegamos a la primera parte. Vamos a empezar a hablar ahora acerca de Chekhov y Edgar Allan Poe, el cuento moderno y el cuento clásico. Bueno, para hablar de este periodo, podemos mencionar que Chekhov, como lo mencioné, nace en 1860, y antes que él estaba el autor
también de cuento, Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe nace en 1809 y muere en 1849. También tiene una vida muy breve, pero menciono esto porque Chekhov lee a Edgar Allan Poe, lee toda la teoría, todos los cuentos de Edgar Allan Poe, sus poemas, y él los asimila y él crea una teoría que se convierte no solamente en una teoría, sino en una escuela del cuento por sí misma. En general podemos mencionar que es Edgar Allan Poe, él es el padre del cuento clásico, es el padre del cuento clásico en el sentido de que él es el primer escritor que empieza a hacer teoría sobre el cuento, que empieza a sistematizarlo y que empieza a trabajarlo de una manera muy específica. Recordemos que antes los cuentos forman parte del folclore, de los relatos, de la oralidad, de toda esta tradición que hay siempre en todas las culturas. Sin embargo, Edgar Allan Poe es de los primeros que empieza a hablar acerca del cuento. La- en ese sentido, Chekhov lee todo esto y Chekhov se convierte en el padre del cuento moderno. Este, Hay una especie de comparación. Veamos que de un lado está Edgar Allan Poe y Chekhov. Y bueno, Poe es cuentista, Chekhov también es cuentista, pero también hay unas diferencias. Poe es también poeta. Y por el otro lado, Chekhov, él es un dramaturgo, es decir, escribe teatro. Por otro lado, Poe, él es un teórico del cuento, él escribe teoría sobre el cuento. Sin embargo, por el otro lado, Chekhov, él hace una gran innovación del cuento, que es lo que vamos a ver un poco más adelante. Por otro lado, bueno, Edgar Allan Poe está más asociado al romanticismo y él su literatura puede asociarse también de una manera gótica. Y por el otro lado, Chekhov, él es realista, él es naturalista. Esto es algo muy interesante porque en cierta manera siempre todos los sucesos que acontecen en nuestra vida, en nuestro día a día, siempre nos forman. Y en ese sentido, por ejemplo, Edgar Allan Poe, él nace sin padre, sin su madre, se muere a temprana edad, él es huérfano y en ese sentido, todas estas situaciones que vive Edgar Allan Poe hacen que él se refugie si leemos los cuentos de Poe, podemos ver que hay mucha fantasía, hay lo fantástico siempre está en la prosa de Poe. Y por el otro lado, si analizamos la vida de Chekhov, pues Chekhov, él sí tenía a sus padres, pero su papá, como les había comentado, pues hace que trabaje desde que sea muy joven, desde muy temprana edad, lo hace, le dice que va a trabajar y que va a estudiar al mismo tiempo. Entonces, esto también marca de una manera muy determinante la prosa, la narrativa de Chekhov, y como les mencionaba, pues él es un escritor que es realista. Con esto del realismo, quiere decir que si bien en un lado Edgar Allan Poe tiene personajes que son excéntricos, que tienen a lo fantástico, que habla, por ejemplo, de fantasmas, de vampiros, de este tipo de personajes. Del otro lado, Chekhov va a hablar, pero él nos va a tratar acerca de personajes reales. Él se preocupa por los personajes, por las problemáticas que hay dentro de nosotros día a día. Y en ese sentido, bueno, es por eso que él es realista. Y eh, hay una frase de un escritor argentino que se llama Julio Cortázar, bueno, esta frase dice que el cuento gana por nocaut y la novela por puntos. Yo les comentaba que Chekhov es una escuela por sí mismo y él hace una innovación, él innova grandemente ante el cuento clásico y hace el cuento moderno, pero esto lo hace porque si Edgar Allan Poe, cuando él escribe, él se preocupa mucho por la intensidad de los cuentos. Es decir, que en los cuentos de Edgar Allan Poe siempre hay una intensidad, hay un efecto muy, muy intenso. Y sin embargo, en la obra de Chekhov
revierte la cresta de que es intensa, la narrativa en lo que había hasta ese entonces, y Chejo, él no se preocupa por una narración intensa, sino todo lo contrario. En Chekhov solamente vamos a encontrar una narrativa muy pausada, muy calmada. No hay un final abrupto, no hay un clímax que venga a golpear al lector. Y es por eso que en ese sentido me parece que podríamos decir que Edgar Allan Poe gana por knockout y Anton Chekhov gana por puntos. Y bueno, con esta frase estoy simplemente parafraseando a Julio Cortázar y a estas dos escuelas que hay, eh, que hay y que perduran y han influenciado en nuestros días a muchísimos grandes escritores que vamos a mencionar un poquito más tarde. Bueno, como mencioné, pues en Chekhov, en Edgar Allan Poe, hay paisajes fantásticos, pero por el otro lado, en Chekhov hay paisajes mentales. En Chekhov siempre hay una descripción pobre. Chekhov no busca engalantar, no busca decir frases poéticas. La prosa de Chekhov es, en ese sentido, muy justa. No busca adornar frases, no busca adornar palabras, sino busca decir todo con realismo. Este, por otro lado, podemos mencionar que Poe tiene ausencia de un efecto suave y por el otro lado, Chekhov tiene Edgar Allan Poe tiene un efecto intenso y Chekhov tiene un ritmo muy calmado. En ese sentido, pues también Poe tiene un ritmo muy particular. Como había mencionado, del lado de Poe, Poe hace finales contundentes, pero por el otro lado, Chekhov hace finales no fuertes. Otra cuestión es que Edgar Allan Poe hace, en el cierre de sus cuentos, él hace círculos, hace, digamos que, finales cerrados. Y en ese sentido está también la gran innovación que hace Anton Chekhov, porque los finales de Chekhov no son cerrados, no son circulares, no son perfectos. No son perfectos en el sentido de que Chekhov hace un final abierto. Él empieza a hacer finales abiertos. Es uno de los precursores que hace finales en los cuales el lector se queda pensando con la posibilidad de que va a pasar algo más, después va a pasar algo. Hay siempre una duda de, después de esto, ¿qué va a pasar? Y lograr este efecto realmente es algo muy difícil. Recordemos que el cuento es un género literario que tiene las palabras muy medidas, tiene que ser muy exacto, no es, claro que no es tan exacto como un soneto, pero tampoco es tan abierto como una novela. Entonces, está a caballo entre estos dos géneros. Por eso es que el puntaje es muy difícil, por eso se considera Chejo que es el padre del cuento moderno. En ese sentido, como les comenté, la historia simplemente parece que al final se difumina, no termina, sino que se difumina. Y esto lo hace con un final suave. Por otro lado, Chekhov es muy interesante porque todo esto lo hace, Chekhov también hace cuentos cortos, eh, hace cuentos cortos, los cuentos cortos es Kороtkий рассказ en ruso, pero no solo eso, Chekhov también trabaja mucho la ironía. La ironía, ¿qué es la ironía? Vamos a ver rápidamente qué es la ironía. Pues bueno, la ironía es cuando dos elementos opuestos se enfrentan. Y un ejemplo es como la paradoja, disculpen, la paradoja es cuando dos elementos opuestos se encuentran y en ese encuentro crean un elemento de mayor relieve. Pero en cierta forma la ironía también tiene mucho, creo yo, de paradoja. Pero una paradoja es, por ejemplo, que una princesa está dormida y se acaba de despertar y está totalmente despeinada y
entonces en ese momento llega su príncipe, la ve totalmente despeinada, la ve, digamos, no en el mejor momento, y una ironía es que en lugar de decirle, oye, estás totalmente despeinada, una ironía es que le dice, estás más hermosa que nunca. Bueno, algo así es lo que trata la ironía. Entonces Chekhov, él hace mucho, juega mucho con la ironía, tiene mucho ese toque dentro de sus relatos, los cuales, como les comenté, son relatos cortos, son relatos que están muy bien trabajados ante una brevedad extrema. Hay una frase de Hernán Lara Zavala en la teoría del cuentista que dice que, bueno, los cuentos de Chejo pueden ser simultáneamente cómicos y tristes. Con estas dos elementos que también no son, digamos, que no están cerca, sino que son opuestos, podemos ver este efecto que logra hacer Chejo. Y bueno, mm, cerrando ahora esta segunda parte, vamos a mencionar que, bueno, seguidores de la escuela de Chejo, pues bueno, seguidores de la escuela de Edgar Allan Poe, está por ejemplo Cortázar, por ejemplo, con La Noche Boca Arriba. Pero antes de Cortázar está Horacio Quiroga. Quiroga es también, yo creo que uno de los fuertes herederos de Poe. Por ejemplo, está La Gallina de Collada, un cuento muy interesante. Hay algo que me parece muy gracioso, que siempre a estos dos autores dicen que pues, el tiempo no ha pasado en balde ante sus relatos. Yo no creo que sea así, yo creo que todos sus relatos son muy interesantes. Del otro lado, pues bueno, yo les comentaba que hay muchos autores que fueron fuertemente influenciados por Chekhov, sobre todo en esta cuestión de los finales abiertos. Uno de ellos, pues, es Hemingway. Hemingway, como recordamos, él tiene una teoría, la teoría de Iceberg, donde dice que, pues, bueno, siempre en un cuento hay dos historias, una que está escondida y de la cual no se puede ver casi el 90% y solamente el 10% de la historia es la que está visible. Pues bueno, hay muchos grandes teóricos que dicen que, pues bueno, esto que hizo Hemingway, pues fue gracias a Chekhov. Yo, la verdad, creo que sí. Y, y este, y bueno, a ver una, Mitch, ¿puedes, por favor, la contraseña? Michelle, un segundo, por favor. Eh, este, um, disculpen, vamos ahora en la tercera parte, cerrando esta segunda parte, vamos a hablar ahora del cuento, vamos a leer rápidamente el cuento El Gordo y el Flaco. Este es un relato súper breve que con este vamos a ver un ejemplo. Después de que vamos a leer este cuento que se llama El Gordo y el Flaco, vamos a van ustedes a comprobar por sí mismos, por sí mismas, todo esto que les comentaba acerca de Chekhov. Y finalmente, en la última parte, lo vamos a entrelazar con una teoría muy interesante que se llama el triángulo de Freytag. Así que, bueno, vamos a hablar vamos a leer el cuento El Gordo y el Flaco. Y dice, en una estación de ferrocarril de la línea Nikolaev se encontraron dos amigos, uno gordo, el otro flaco. El gordo, que acababa de comer en la estación, tenía los labios untados de mantequilla y le lucían como guindas maduras. Olía a jerez y a flores de naranja. El flaco acababa de bajar del tren iba cargado de maletas, bultos y cajitas de cartón. Olía a jamón y a pozos de café. Tras él asomaba una mujer delgaducha, de mentón alargado, su esposa. Esta era su esposa. Y un colegial espigado que guiñaba un ojo. Este era su hijo.
Porfiri, exclamó el gordo al ver al flaco. ¿Eres tú, mi querido amigo? ¿Cuánto tiempo sin verte? Madre mía, soltó el flaco, asombrado. Misha, mi amigo de la infancia, ¿de dónde sales? Los amigos se besaron 3 veces y se quedaron mirándose el uno al otro con los ojos llenos de lágrimas. Los dos estaban agradablemente asombrados. Amigo mío, comenzó a decir el flaco después de haberse besado, esto no me lo esperaba. Vaya sorpresa. A ver, deja que te mire bien. Siempre tan buen mozo, siempre perfumado y elegante. Ah, señor, ¿y qué ha sido de ti? ¿Eres rico? ¿Casado? Yo ya estoy casado, como ves. Esta es mi mujer, Luisa, nacida luterana, y este es mi hijo, Nathanael, alumno de la tercera clase. Nafanía está, amigo mío, Nafanía, este amigo mío es de la infancia. Estudiamos en la escuela. Nathanael reflexionó un poco y se quitó el gorro. Estudiamos juntos en el gimnasio, prosiguió el flaco. ¿Recuerdas el apodo que te pusieron? Te llamaban Heróstrato porque pegaste fuego a un libro de la escuela con un pitillo, con un cerillo. A mí me llamaban Efial porque me gustaba hacer de espía. Jaja, qué niños éramos. No temas, Nafanía, acércate más. Y esta es mi mujer, nacida Banzenbach, luterana. Nathanael lo pensó un poco y se escondió tras la espalda de su padre. Bueno, bueno, ¿y qué tal vives, amigazo? Preguntó el gordo mirando entusiasmado a su amigo. Estarás metido en algún misterio, ¿no? ¿En cuál? ¿Ya has hecho carrera? Soy funcionario, querido amigo. Soy asesor colegiado. Hace ya más de un año y tengo la cruz de Stanislao. El sueldo es pequeño, pero allá apenas. Mi mujer da lecciones de música. Yo fabrico por mi cuenta pitilleras, losas de madera. Son unas losas estupendas. Las vendo a rublo la pieza. Si alguien me toma 10 o más, le hago un descuento. ¿Comprendes? Bien que mal. Vamos tirando. He servido en un ministerio, ¿sabes? Y ahora he sido trasladado aquí como jefe de oficina por el mismo departamento. Ahora prestaré mis servicios aquí. ¿Y tú? ¿Qué tal? A lo mejor ya eres consejero de Estado, ¿no? No, querido. Sube un poquito más alto, contestó el gordo. He llegado ya a consejero privado, tanto 2 estrellas. Súbitamente el flaco se puso pálido, se quedó de una pieza, pero enseguida torció el rostro en todas direcciones con la más amplia de las sonrisas. Parecía que de sus ojos y de su cara saltaban chispas. Se contrajo, se encorvó, se empequeñeció. Maletas, bultos y paquetes se le empequeñecieron, se le arrugaron. El largo mentón de la esposa se hizo aún más largo. Nathanael se estiró y se abrochó todos los botones de la guerra, de la playera, de la camisa. Yo, excelencia, estoy muy contento, excelencia, un amigo, por así decirlo, de la infancia y de pronto convertido en tan alto dignatario. Basta, hombre, repuso el gordo, arrugando la frente. ¿A qué viene este tono? Tú y yo somos amigos de la infancia. ¿A qué viene este tono? Tú y yo somos amigos de la infancia. ¿A qué me vienes ahora con zarandajos y ceremonias? Por favor, como quiere usted, replicó el flaco, encogiéndose todavía más, con risa de conejo. La benevolente atención de su excelencia, mi hijo Nathanael, mi esposa Luisa, luterana, en cierto modo. El gordo quiso replicar, pero en el rostro del flaco era tanta la expresión de deferencia, de dulzura y de respetuosa acidez que el consejero privado sintió náuseas. Se apartó un poco del flaco y le tendió la mano para despedirse. El flaco estrechó 3 dedos, inclinó todo el espinazo y se rió como un chino. Ja, ja, ja. La esposa se sonrió.
Nathanael dio un taconazo y dejó caer la gorra. Los tres estaban agradablemente estupefactos. Y pues bueno, ahora que acabamos de leer este cuento que se llama Gordo y Flaco, como ustedes lo pueden ver, es una narración muy breve, es una narración muy corta y en la cual podemos encontrar todos los elementos que representan a la obra de Chekhov, como es la ironía, como ustedes pudieron ver, o como pudieron escuchar, no, Chekhov, de, Chekhov no está hablando de personajes fantásticos, está hablando de las personas que somos comunes y corrientes que tenemos siempre que vamos en la calle, que estamos con alguna preocupación. Y en este sentido, él hace este cuento acerca de dos amigos. Bueno, como pudimos ver, en este cuento también se puede ver que en el final no hay un final que cierre, no hay un final que nos golpea como hace Edgar Allan Poe. En este final todo está muy tranquilo. Veamos que al final solamente se dice que se dejó, que todos se quedaron estupefactos y ya no hay un cierre definitivo a esta historia, no hay, siempre hay algo que queda más allá. Pues exactamente este es lo que caracteriza a la prosa de Chekhov, a los relatos de Chekhov. Me parece que la brevedad, un poco la ironía, ironía en el sentido de que, pues bueno, si podemos, desde el título podemos encontrar que hay dos elementos que son opuestos. Hay una persona que que es gordo y otro que es flaco. Hay una persona que es como el Quijote. Recordemos el Quijote que es alguien alto, que siempre está soñando. Y por otro lado está Sancho, que es una persona bajita, que siempre está con los pies en la tierra. Pues vemos muy bien cómo se despliega esta estrategia narrativa en este cuento de Chejo. Y vemos también cómo lo hace con una gracia, con un estilo que refleja totalmente también el realismo y que como te había comentado, forma parte también del siglo XIX. Y en ese sentido me parece que Chekhov da el salto como todos los grandes autores universales que lo podemos leer el día de hoy después de más de 100 años y todavía continúa vigente, todavía continúa en nuestros días, podemos encontrar una situación totalmente parecida. A mí me ha pasado, no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo creo que eso también es algo que forma parte mucho de la prosa de Chekhov, que nos hace identificarnos con los personajes. Y creo que eso es algo, cuando nosotros podemos sentirnos en la carne de un propio personaje, me parece que esto es uno de los placeres de la literatura. Sufrir, vivir, sentir todo lo que los personajes están pasando en este momento. Y pues bueno, hasta aquí vamos a terminar la tercera parte, que es acerca de Gordo y Flaco. Y finalmente, ahora vamos a hablar un poco del Triángulo de Freitas. Brevemente voy a decir que el Triángulo de Freitas es una lectura que leí en el primer tomo de la teoría de los petistas, que fue hecha por Lauro Zavala. Es una obra muy interesante a aquel que le guste escribir, que le guste escribir de una manera creativa, que le guste el cuento, pues te aconsejo mucho leer este libro. Bueno, estos libros, porque son varios años, pero el diagrama de Freytag es algo muy sencillo. Está basado en cuatro letras, es A, B, C, D. Y digamos, el inicio empieza en la letra A. Después hay una línea horizontal que llega al inicio B. Después de eso, después de esta línea horizontal que traza el trayecto de A a B, se hace una cresta y en la punta de la cresta está la letra C y el diagrama, que es muy sencillo, termina junto con la letra D. Y bueno, este diagrama de Freytag fue hecho por John Bart.
este diagrama fue hecho precisamente para demostrar los finales intensos. Digo, con este diagrama se puede encontrar los finales intensos. Digamos que el inicio de A a B muestra todo el inicio de la construcción del cuento y la cresta, la punta, marca el clímax del cuento y el cual termina con la letra C. Este diagrama yo lo muestro porque en Poe hace la cresta, diagrama, pero la innovación que hace Chekhov es que con Chekhov no existe como tal una cresta. Como pudimos ver en los planes de Chekhov, es muy horizontal. Si hay un efecto dramático, es mucho, muy, muy breve, es mucho, muy espacioso. Entonces, esto nos ayuda a entender la gran innovación y la importancia, porque se dice de una manera muy fácil, pero se requiere mucho esfuerzo y hacer esto, pues realmente es un proceso que creo que está sometido a procesos de índole cultural, históricos, tal vez folclóricos, pero a lo que voy es que haber llegado a invertir esa cresta llevó un proceso literario estoy hablando exactamente, creo, en cuanto al cuento. Entonces, hacer esto llevó un proceso muy, muy, muy calmado. Y pues, siguiendo un poco con el diagrama de Freita, podemos encontrar en este artículo a todo aquel que le guste Chekhov, les recomiendo leer este artículo porque en este artículo también Lauro Zavala incluye el decálogo. Bueno, no es como tal un decálogo, pero aparecen ciertas reglas que Chekhov seguía para escribir cuentos. Y estas reglas de este decálogo del cuentista, las voy a comentar ahora, pero bueno, antes voy a mencionar un poco qué es esto del decálogo. Recordemos que cuando se empezó a escribir el cuento, se empezaron a escribir decálogos, que estos eran pues los mandamientos que se debían de seguir para escribir un cuento. Hay algo que me parece también muy interesante, es que gran autor eh, Borges, él no hizo un decálogo, él hizo un antidecálogo. Pero así como está el decálogo el antidecálogo de Borges, también está hay muchos otros decálogos que ahora por el narcisismo lo he olvidado, pero que hay muchos. Pero bueno, vamos a leer ahora el decálogo de Chekhov. En el primer lugar, dice que hay ausencia de orden político, social o económico. En el segundo punto, él apuesta a total objetividad. En el tercer punto, él dice descripción de objetos y personas lo más reales. En el cuarto, dice brevedad extrema. En el quinto, audacia y originalidad. Entrar, eh, eh, evitar el estereotipo. Dice, bueno, que no se debe de tocar estereotipos. Y finalmente cierra esta lista que ahora me arrepiento de haber dicho que es de cargo porque no tiene 10 frases, pero lo más importante es que en el final Chekhov no apuesta él establece, dice, al final quiero que yo para escribir uso la compasión. Chekhov dice, al final se debe de escribir con compasión. Y con esto podemos entender el carácter humanista, el carácter que yo creo que también distingue a grandes autores a lo largo de la historia, que como les conté eran filántropos. Chekhov fue uno de ellos, que imagínense trabajar como doctor, con todo el estrés que eso puede suponer, de tratar enfermos, en un tiempo en el que había pandemia, que había epidemias, y con todo eso atender a la familia, deudas que tenía Chejo, su propia enfermedad, y todavía tener el tiempo para que él haya escrito
Y no solo que haya escrito, sino que haya hecho una escuela literaria tan famosa y que hasta nuestros días, después de nuestros días va a continuar, pues eso sin duda que tiene un mérito, es un gran mérito. Y finalmente, pues ya vuelvo a agradecer, vuelvo a disculparme por el nerviosismo, las palabras, ¿no? El tiempo, disculpen el tiempo, como tarde, disculpen, pero muchas gracias. Es pasiva, no tal, es pasiva. Y pues eso sería todo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a usted. No sé si alguien pues quisiera compartir alguna reflexión o alguna pregunta. Dejamos este espacio para que así pueda ser. A lo mejor alguien se anima. Y por mientras aprovecho para hacerles recordar que el día de mañana también tendremos 7 conferencias con profesores y estudiantes de la Universidad de Samara. Si están interesados en la ingeniería, en la aeroespacial, pues las conferencias de mañana les resultará muy interesante. Bueno, por ahí tenemos un comentario agradeciéndole y pues que le pareció muy interesante. Bueno, también yo comento que aparte mañana tenemos algunas conferencias culturales sobre literatura y música, entonces siguen nuestro programa, revisen los horarios y conéctense. Recuerden que en el programa de festival el horario, las horas que están puestas son las horas de Ciudad de México. Entonces, si ustedes se encuentran en Colombia, Perú, Ecuador, tienen que agregar una hora más al horario que aparece en el programa. Muy bien, qué bueno, Roy. Nos alegramos. Bueno, entendemos de que por el momento no hay preguntas. O bueno, sí, hay una pregunta. Salvador pregunta, ¿las obras de teatro tienen un final como? Las obras de teatro tienen otra estructura que está, me parece que es, digamos, incompatible en cuanto a la teoría del cuento y en ese sentido, pues, así sí me escuchan, pensé que estaba silenciado. Sí, y yo creo que es hablar la obra, eh, bueno, también las cuestiones, las obras de teatro de Chejo, pues tiene también, yo creo que tendríamos que tener también sus propias leyes, pero sin embargo me parece que sí, y bueno, también si hay otra oportunidad, podríamos hablar de ello muchísimo gusto. Yo brevemente quería hacer un pequeño comercial dentro de el miércoles, en 2 días, voy a presentar una novela que está aquí, que se llama Leontopodium, que se va a hacer en CCH Azcapotzalco, a todos los que estén en Ciudad de México, que gusten asistir, será un placer verlos por allá. Mm, Yo Buenísimo, creo justo que ahí. no se escuchó bien. A ver, Misael, si puedes ponerlo por escrito, ¿dónde será y a qué hora? Entiendo que es en Ciudad de México, pero pon por favor dónde y la hora ahí mismo en mensajes para que las personas que viven en Ciudad de México, si gustan, puedan asistir. Ahora sí está en silencio. Ok, yo veo que nos acompañan desde España. A ver, ¿de qué otros lugares están? Ah, sí, ahí está. CCH Azcapotzalco. La hora, Misael.
falta la hora. ¿Y dónde exactamente? No sé si tienes un auditorio o algo, ¿dónde va a ser? Porque CCH no es algo pequeño para decir que ahí hay... Y tienes micrófono apagado, ¿eh? Sí, sí, es verdad, muchas gracias. Sí, anoté la información, muchas gracias. Bueno, entonces yo creo que ya nos damos por terminar las actividades del día de hoy y los esperamos el día de mañana, desde 6:30 de la mañana para los estudiantes de idioma ruso para seguir con el curso cultural que nos imparte la Universidad de Nizhny Novgorod. Y luego continuamos a partir de 10 de la mañana, hora Ciudad de México, con las conferencias de de los estudiantes de posgrado de Samara y luego conferencias culturales. No falten. Hasta luego, bonita tarde. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes.